niños estén en el car seat correcto para su edad y tamaño. Hazlo bien con nhtsa.gov/protegidos. Muy buenos días, regresamos nuevamente a este programa de Buenos Días Wall Street y como es común, siempre tenemos una entrevista donde podemos aprender de algo más. Y el día de hoy nos acompaña Olga Marcet, periodista y presentadora, formadora y directora de su propia escuela de comunicación. ¿Cómo saber comunicarnos acerca de las personas? Que ese es su lema. Y le damos la bienvenida a Olga para saber cómo se encuentra y desde dónde se conecta el día de hoy. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde nos estén viendo. Estoy en Madrid y Alejandro, muchísimas gracias por vuestra invitación. Encantada de hablar con vosotros, a vuestra Bueno, para disposición. nosotros es un placer tenerte aquí. Mira, yo me encuentro cerca de la ciudad de Los Ángeles y son las 6 de la mañana con 58 minutos en este Wow. momento. Yo creo que tú tienes alrededor del mediodía o después del mediodía. Sí, aquí en España son ahora mismo las 15 y 58 minutos. Ya hemos Wow. comido, hace mucho calor y bueno, pues nada, un Está placer muy estar bien. con vosotros. Bueno, Olga, Claro que sí. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como decíamos, vamos a hablar un poquito de comunicación en diferentes ámbitos, ¿no? Este es un canal financiero y tenemos que hablar de comunicación en el ámbito empresarial, en el ámbito económico, cuando hablamos precisamente de dinero. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Olga, es en el tejido empresarial, corporativo, ¿cómo debería ser la comunicación hacia los trabajadores, hacia los miembros de una compañía? ¿Qué líneas rojas no se deberían de pasar nunca? Bueno, yo creo que las mismas líneas rojas que no se deberían pasar con ninguna persona, ¿no? Sea empleado o no lo sea. Fundamentalmente para mí es muy importante la escucha. Es decir, para comunicarte de una manera eficaz con tus empleados, en este caso que me lo has preguntado, Anita, pues el primer paso que tú tienes que tener muy presente es que la escucha te va a acercar a las personas, te va a acercar a tu empleado. Hay que tener una comunicación clara, honesta, directa, saber exactamente dónde está el dolor del empleado, qué es lo que necesita, qué le inquieta, qué le hace ser más productivo. Es decir, cuando tú escuchas, luego vas a poder comunicar mejor. Con lo cual, yo te diría que una de las claves fundamentales es aprender a escuchar mejor, empatizar con tu empleado, mucho respeto y tratarle a ser posible de igual a igual, porque que tú sepas más que yo no quiere decir que seas mejor que yo, simplemente que sabes más que yo. Uh-huh. Interesante, Olga, eso que nos estás comentando. Pero mira, aquí me surge esta duda, porque ¿cómo vender sin vender? Porque al final de todo, pues todo es yo vendo lo que yo sé hacer, yo vendo mi tiempo a cambio de un ingreso, pero eso es lo más interesante de cómo vender sin vender. Bueno, mira, Alejandro, esa es una frase que dije en una entrevista y realmente, pues, bueno, caló mucho, ¿no? Hubo gente que lo aplaudió, hubo gente que no lo entendió. Mi forma de verlo, esto de vender sin vender, es que cuando tú quieres convencer al otro para que te compre tu producto, compre tu servicio, vea tu programa de televisión, o sea, si yo te quiero convencer, al otro le incomoda, ¿no? Entonces, yo siempre digo que si tú tienes un buen producto, un buen servicio, un buen programa, en lugar de querer venderlo, cambia el foco y piensa, quiero compartir, cambia la palabra vender por quiero compartir contigo algo que yo sé o algo que yo tengo y que te puedo ofrecer y que te puede servir y te puede ayudar, ¿no? Entonces yo siempre cambio, para mí la comunicación es compartir algo que yo tengo y que tú a lo mejor no tienes, pero yo te lo puedo ofrecer para que te sirva, ¿no? Para que te ayude. Entonces, vender sin vender es sáltate la palabra vender y sustitúyela por la palabra quiero compartir contigo algo que quizá te pueda servir, quizá te pueda venir bien, ¿no? Eso para mí es vender sin vender. Uh-huh.
Oye, Olga, te quería preguntar, ¿cómo comunicamos, ¿no?, sobre dinero? Porque este es un programa de finanzas, de economía, intentamos también, ¿no?, a ayudar de alguna manera a educar financieramente. Entonces, ¿cómo comunicamos sobre dinero, ya sea, como digo, en familia, en pareja, en una empresa, hacia un trabajador al que a lo mejor le tenemos que subir o bajar el sueldo? Un tema que siempre cuesta un poco más, ¿no?, por ese concepto que se tiene a veces negativo de lo que es el concepto del dinero. Bueno, para mí el dinero es energía. Es decir, el que se mueva el dinero, se mueve energía. Entonces, yo personalmente no tengo un concepto negativo del dinero, sino simplemente lo pongo en el lugar que tiene, ¿no? Que es algo que nos permite, pues, intercambiar, lo mismo que te digo antes, ¿no? Cosas que tú tienes, me permite intercambiar contigo algo. Te quería preguntar a qué te refieres exactamente con comunicar sobre el dinero. ¿Me podrías poner algún ejemplo para Sí, que yo sí, te por pueda... ejemplo, pues, te pongo ejemplos, ¿no? A la hora de comunicar o, por ejemplo, pues lo que te digo, ¿no? A un empleado en tema, por ejemplo, de compañía, pues que hay que hacer una bajada de sueldo. En temas de pareja, que siempre nos cuesta sentarnos y debatir acerca de ciertos gastos, o llevar ciertas cuentas. Entonces, ¿cómo abordamos el tema del dinero en estos ámbitos? Con honestidad, con verdad, con claridad y con mucha escucha. La escucha siempre tiene que ir de la mano de la comunicación. Es decir, si tú te ves obligado o consideras que tienes que bajarle el sueldo a un empleado, por los motivos que sea, hombre, tienes que saber comunicarle y argumentarle de una manera lo más honesta posible el motivo. O sea, es decir, hace un argumentario de por qué, los porqués, ¿no? ¿Por qué he tomado esta decisión? ¿Por qué la empresa ha tomado esta decisión? Argumentale. No es ya solo hablar de dinero, es hablar del motivo por el que tengo que bajarte el sueldo, ¿no? Entonces, hay que centrarte en los porqués, ¿no? Empatizando mucho con la otra persona. Cuando se trata de parejas, bueno, pues ahí supongo que como hay más confianza, a veces la confianza pues no es una buena amiga de la comunicación, ¿no? Pero yo creo que siempre empatizando, Anita, y poniéndote en el lugar del otro, intentando buscar un punto en común, intentando llegar a un acuerdo, escuchando al otro para ver su punto de vista, sin interrumpirle, ponerte realmente en su lugar, te va a ayudar a comunicar bien, sea de dinero o sea de lo que sea. El dinero a veces es verdad que nos puede alejar de las personas, a veces parece que es algo negativo, pero no tiene por qué. Es algo que es algo que nos ayuda mueve energía, o sea, y nos ayuda Ujú. también bueno, pues a intercambiar cosas que tú tienes y yo no tengo, y el dinero es el que nos ayuda pues a ese bienestar. Entonces, comunicar algo relacionado con el dinero con mucho respeto, con mucha empatía y con mucha escucha. Ujú. Qué bien, es muy interesante, Olga, lo que nos estás comentando y de esta manera, como lo estás mostrando, lo podemos aplicar en nuestro negocio y en nuestra familia. Pero ahora quiero que nos compartas también acerca de cómo empoderarnos en esa comunicación a la hora de tener una charla. Te voy a pedir aquí unas 2 o 3 reglas de oro o consejos, como tú le quieras llamar, que nos ayude a tener una muy buena comunicación. Bueno, para ser un buen comunicador o un comunicador eh, o tener una comunicación eficaz, lo primero que tienes que hacer es trabajar en ti. Es decir, cuando alguien se expone, pretende siempre, no siempre, perdón, pero cuando alguien se expone, pues a veces pretende cambiar al otro, pretende que el otro le aplauda, pretende no tener juicios, que nadie me juzgue. O sea, yo me quiero exponer ante una presentación en público, ante una cámara, y pretendo cambiar cosas externas para yo brillar. Entonces, para ser un buen comunicador es al contrario. Tienes que mirarte tú dentro, trabajar en ti, mejorar cosas que tú tienes para luego poder ofrecerte a los demás, darte a los demás desde un lugar mucho más honesto. ¿De acuerdo? Entonces, la regla de oro es que te mires dentro. ¿Por qué? Porque para comunicar bien tú tienes que estar bien. Para ser un buen comunicador tú tienes que ser buena persona. Yo lo veo así, ¿no? Hay comunicadores que mueven masas, pero no son buenas personas. Y podría poner ejemplos,
pero yo creo que lo más importante es que tú hagas un trabajo interno, te mires y potencies y des lo mejor que tienes y trabajes aquellas, vamos a llamarle aquellas sombras, aquello oscuro que no te gusta de ti, trabájalo para que cuando luego te expongas ante los demás, te expongas desde un lugar mucho más sano, ¿de acuerdo? Entonces, es un trabajo, desde mi punto de vista y como yo veo la comunicación, mucho más interno, ¿vale? Mejórate tú para luego poder darte a los demás. Y, por supuesto, siempre el respeto, siempre también la intención, o sea, la intención de querer aportar al otro algo que le pueda ayudar, ¿de acuerdo? La comunicación sirve para yo darte a ti algo que te pueda ayudar, que te pueda mejorar, que te pueda cambiar y luego siempre desde un sitio generoso. La comunicación es un acto de generosidad. Yo te doy a ti algo para que deje una huella en ti. Bueno, pues como estás haciendo ahora, básicamente, ¿no? Nos estás aquí haciendo reflexionar y dando buenos consejos y aportando, dejando tu huella en este programa. Gracias. Mira, por otro lado, ¿no? Lo que comentabas, qué importante es la otra parte, ¿no? La escucha. Nos gusta mucho hablar y a veces no nos gusta escuchar, ¿no? Sé que acabas precisamente de impartir una charla a 25 presos en una cárcel sobre comunicación humana y escucha. Me gustaría que nos compartieras un poquito qué te queda o con qué te quedas de esa charla y también qué escuchaste del otro lado. Wow, pues mira, me encanta que me lleves hasta ese día. Fue la pasada semana en una cárcel aquí en Madrid, ante 25 presos efectivamente. Hablamos de comunicación y de escucha humana. Yo tengo una escuela de comunicación humana. Fue muy interesante, Anita, porque, claro, es la primera vez que yo tengo un perfil de alumnos con esas características. Ellos están privados de libertad. Entonces, yo les quise dejar el mensaje de que tienen la oportunidad de escucharse entre ellos para conocerse mejor, para entrar en cada uno de ellos, ¿no? Y les gustó muchísimo. Me dijeron que les parecía no solamente muy interesante, sino muy necesario. También es verdad que me dijeron, Olga, es muy difícil escucharnos, porque, bueno, pues que cada uno lleva su mochila, no es fácil estar ahí, pero sé que la escucha es una herramienta tan potente que te puede cambiar a ti y puede mejorar también tu relación con la otra persona, ¿no? Entonces fue una experiencia, esos 25 alumnos que yo tenía en esa cárcel, todos me miraban con una cara como, no sé, me gustó mucho verles asentir, hacían muchísimas preguntas y sé que lo van a poner en práctica. Y ojalá que les sirva para que su día a día en la cárcel, bueno, pues tenga por lo menos un espacio más humano entre ellos, ¿no? Que se puedan conectar más. La verdad es que es una experiencia preciosa. Y creo que voy a volver, Anita? Me han dicho que vuelva, o sea que yo encantada. Bueno, Olga, de verdad ha sido un placer escucharte, aprender, entender, ¿no? Cómo hay que comunicar y cómo también hay que escuchar, ¿no? Que se nos olvida siempre esa segunda parte y tú enfatizas Sí. mucho. Te seguimos en redes sociales, todos aquellos que quieran conocer más del trabajo de Olga y la pueden seguir. Alejandro, no sé si quieres añadir un poquito más. Agradecerle a Olga por esta entrevista que nos ha brindado en esta mañana acá en California, acá en Estados Unidos y bueno, ya por la tarde para ella, como nos lo comentó. Esperemos que nos vuelva a acompañar próximamente con más. Oye, porque esto de haber ido a una cárcel y poder compartir con los presos y enseñarles realmente algo que ellos también necesitan, bueno, es algo que queremos conocer un poco más. Cuando queráis, yo estoy a vuestra entera disposición y no me importa viajar personalmente para conoceros. Bueno, eso sería maravilloso. Te puedes ir a California, te puedes venir aquí a la Florida, Miami. O sea, que tienes 2 destinos para escoger, ¡Qué lujo! ¡Qué dependiendo de lujo! la costa que más te guste. ¡Qué lujo! Pues muchísimas gracias, de verdad, un placer y de verdad que esta Escuela de Comunicación Humana está a vuestra enterísima disposición.
Muchas Gracias, gracias. gracias. Un abrazo. Bueno, pues hablando un poquito también de todo, ¿no? De cómo comunicar a nivel empresarial, de cómo comunicar también, ¿no? Sobre dinero y bueno, pues al final la comunicación, como decíamos, es la base absolutamente de todo. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida a 10 y 12 minutos de la mañana, hay que volver a ver mercados, hay que abrir el portafolio y hay que seguir con más noticias de información y actualidad económica. Hasta ahora.